Bueno, antes que nada queremos agradecer al Instituto la invitación que nos ha realizado. En estos momentos en Argentina ha salido, como todos saben, y es un poquito la charla del día, una nueva ley de ferrocarriles. Una ley de ferrocarriles que todavía hay que reglamentar. Y bueno, un poquitito esto quiere ser una charla, una conversación, el planteo de algunas dudas, inquietudes o disparadores para lograr lo que va a ser la futura ley ferroviaria y el futuro funcionamiento del sistema. En primer lugar, un simple y muy reducida conversación o demostración de lo que fue un poquitito la evolución de los ferrocarriles dentro de Argentina. Antes de los años 80, y de hacía varias décadas, Ferrocarriles era una empresa que dependía del Estado Nacional, ¿sí? Y contaba con varias líneas. Esta era una empresa verticalmente integrada. Cada una de las líneas administraban parte de la red ferroviaria nacional y había una interacción con Ferrocarriles Argentinos que iba variando a lo largo de los años en cuanto a mayor o menor autonomía de cada una de estas líneas respecto a ferrocarriles, pero fundamentalmente era un ferrocarril de lo que llamamos verticalmente integrado. Previo a la etapa de concesión que se dio en los años 90, Ferrocarriles se reorganizó, se dividió en dos sectores, en dos áreas, dos grandes grupos, en una empresa que se llamaba FEMESA para los ferrocarriles metropolitanos, y por otro lado Ferrocarriles Argentinos, que quedó sin esa área y fue la posteriormente concesionada. Paso rápido porque creo que la mayoría de ustedes conoce el tema. Es simplemente decir que cuando se da el proceso de concesionamiento de los ferrocarriles de cargas, que se da sobre esa área nacional de Ferrocarriles Argentinos, esos 6 líneas del ferrocarril Mitre pasan a ser 6 nuevas concesionarias, donde en cada una de ellas, si bien ha habido alguna variación de algunos ramales, se respetó en cada concesión cada una de las líneas de ferrocarriles. En este caso, estas concesiones también siguieron siendo empresas organizadas integralmente y verticalmente, de un modelo de gestión verticalmente integrado. Esto es donde toda la administración del ferrocarril, desde la infraestructura, la operación y todo lo que hace al quehacer ferroviario, depende de la misma empresa o de la misma cabeza de dirección. Juntamente en este proceso de concesionamiento del Estado Nacional, también se formó un órgano de control, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, quien ha tenido justamente como órgano de control las responsabilidades en cuanto al control de los contratos de concesión y además con respecto a la seguridad en la operación ferroviaria. En esta exposición vamos a hablar particularmente de los ferrocarriles de cargas. En la actualidad y a partir del año 2008, la configuración del sistema empezó a modificarse, tendiendo a lo que es actualmente el actual esquema, donde aparecen dos nuevas estructuras que son la ADIFSE y la SOPSE como empresas del Estado Nacional. La primera de ellas con el origen de administrar la red nacional ferroviaria y la SOPSE como sociedad operadora ferroviaria de pasajeros. En este caso, la reestructuración del sistema queda, a su vez, con concesiones y, bueno, y también aparece el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es una empresa, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, es una empresa que forma el Estado Nacional, donde recupera en primer lugar el ferrocarril Belgrano, que había estado concesionado, y luego las líneas San Martín y Urquiza concesionadas a ALL. Es decir, que hoy por hoy la red nacional está administrada, por un lado, por 3 concesiones, 3 concesionarios. Por otro lado, hay 3 ex líneas de ferrocarriles que están debajo de la administración del Belgrano Cargas y Logísticas. ADIFSE, que está cumpliendo funciones fundamentalmente de desarrollar inversiones sobre la red ferroviaria nacional, tendiente a su recuperación. SOPSE, que está administrando, y si bien no es el tema de hoy, los servicios de pasajeros de larga distancia. Y la Comisión Nacional de Regulación, que sigue siendo el órgano de control y el cual, ante este nuevo panorama, deberá ser organizada también. Es importante destacar que las empresas concesionadas actualmente tienen un contrato vigente por 30 años
con vencimientos que oscilan entre 6 y 7 años a partir de 2015. ¿Cómo evolucionó el sistema a partir de todo este proceso? Ahí veía que Robert mostraba en 1930 las toneladas kilómetros transportadas por los ferrocarriles de Estados Unidos, las cuales se incrementaron al menos 10 veces. Nosotros llegamos y estamos, en el mejor de los casos, en un nivel de toneladas kilómetros similares a las de esa época. Más allá de eso, podemos ver que a partir de los años 90, con el proceso de concesionamiento de los ferrocarriles de carga, se da un gran crecimiento. Empieza a aparecer, se empieza a incrementar la productividad de los ferrocarriles por distintas razones, entre ellas el cambio de la modalidad operativa, el cambio de tipo de comercialización. Este proceso de crecimiento otorgado por la acción de los concesionarios entra un amesetamiento en los años 2008 hasta más o menos el 2011, 2012, y a partir de ahí empieza una etapa de crecimiento. La razón de este crecimiento son varias y no es de ninguna manera el motivo o la idea de explicarlas aquí. De cualquier manera, dentro de este contexto, no solo tenemos que pensar que tenemos un sistema ferroviario que ha tenido un gran crecimiento y se encuentra en una etapa de estancamiento, sino que también estamos con un ferrocarril en Argentina que solo transporta el 4%, digamos, si vamos a ver la distribución modal entre ferrocarril y camión, el camión se lleva el 96% y el ferrocarril solamente el 4%. Si los queremos comparar con otros países, como ser Brasil, donde esta participación del ferrocarril es del 30% contra un 70% del camión, y en Estados Unidos tenemos aproximadamente un 33% contra un 67% del camión. Es decir, que si bien hemos crecido en los últimos años a un ritmo interesante, más allá del amesetamiento que esté ahora, no es ese el problema que tenemos, sino el problema es mucho más grande. Crecimos para lograr estar en el 4%, cuando por las características de nuestro país y los tipos de cargas que transportamos debiéramos estar en un valor mucho mayor. Esta mala distribución de cargas origina, por un lado, altos costos para la salida de todas las economías regionales y todas las producciones nacionales de exportación y también, por supuesto, para el consumo interno. Es decir, esto nos vuelve ineficientes. Además, esta circunstancia genera elevados costos indirectos que muchas veces no tenemos bien mensurados, como son las contaminaciones ambientales, los problemas de inseguridad, la accidentología en rutas, los consumos de combustible. El consumo de combustible lo mencionamos aquí como algo que es muy tangible para todos nosotros, ¿no? Medible. Si hablamos de grados de contaminación ambiental y además posiblemente no nos quede, pero tenemos que saber que por cada tonelada que se transporte hoy por ferrocarril y que actualmente se está transportando por camión, y considerando el caso de una distancia de 400 kilómetros, nos estamos ahorrando $6 de combustible. Es decir que si Argentina empieza a crecer en el modo ferroviario, podrá ahorrarse por cada punto porcentual en que se incremente su participación en el orden de $30 millones año. Piensen que son números muy importantes, aunque no son los máximos. El mantenimiento de la infraestructura vial seguramente arrojaría un valor similar por tonelada. Si uno hace algún análisis, habría que hacer un estudio detallado, un análisis del costo y de las inversiones que se desarrollan para el mantenimiento de la infraestructura vial en Argentina, y piensa que el desgaste, casi la mayoría del desgaste, lo están originando los camiones. Cuando uno hace esos números, llega a valores muy similares. De cualquier manera, habría que hacerlos científicamente. Dentro de este marco, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que observamos nosotros que ha hecho el Estado Nacional? Y bueno, ha hecho dos cosas, entendemos, muy importantes. Por un lado, puso en marcha un importantísimo programa de inversiones, el cual ustedes ya conocen y seguramente se les explicarán con mucho mayor detalle los representantes del Estado. Este plan de inversiones tiene dos patas. Por un lado es un alto grado de inversión en la infraestructura ferroviaria, particularmente en el ferrocarril
Belgrano, con un convenio con los chinos, más las obras que están haciendo, como mencionaban recién, Rosario-Buenos Aires, y se está alargando las obras Rosario-Córdoba. En la adquisición de material rodante hay un programa que tiene la adquisición de 4.500 vagones, es decir, son dos acciones necesarias para poder lograr el crecimiento del ferrocarril. Y por otro lado, está sacando una ley en la cual reformula el sistema ferroviario mediante esta nueva ley ferroviaria, que es la que vamos a tratar hoy. Esta nueva ley cuenta con determinados principios que entendemos que son muy importantes. Por un lado, como estructura funcional para áreas del Estado, crea a Ferrocarriles Argentinos como una empresa que va a ser el corazón del holding ferroviario. Es decir, a diferencia de lo que de algunos países europeos o como nació este sistema, no solo se divide la infraestructura de la operación, sino que además se está creando una empresa que va a coordinar los programas de inversión y las acciones que tengan que hacer estas dos empresas. Esto es un esquema muy similar a que se está implementando en Francia o se implementó hace muy poco en Francia, en el SENSER. Esta nueva ley consolida la organización horizontal del sistema, como decíamos antes. Ya en 2008 se había iniciado este proceso. Esta organización horizontal no es un invento argentino, por suerte, sino que ya tiene probado uso en Europa. En Europa hay países, se ha aplicado y tiene éxito, y particularmente en algunos países como Alemania mucho éxito. Esto es un proceso que ha empezado en los años 90 en Europa y se sigue avanzando y siguen desregulando y siguen ampliando de una forma paulatina cada una de las actividades ferroviarias. Establece esta nueva ley el principio de libre accesibilidad, es decir, que cualquiera de las empresas operadoras puede tomar cargas en cualquiera de los orígenes de las otras empresas ferroviarias, o orígenes de la red en este caso. Asegura que esta nueva ley se va a aplicar bajo principios de objetividad, transparencia y no discriminación. Esto es muy importante. Hay que ver bien la regulación. Hay que entender que si el Estado Nacional quiere aplicar este sistema, hay determinadas pautas y principios que deben aplicarse para que no falle. La idea que entiendo es que esto tenga un gran éxito. Y por otro lado, habla de la participación pública-privada y habla de maximizar inversiones. Es decir, que hoy por hoy estamos en un esquema donde el Estado Nacional está haciendo una gran inversión en el sistema ferroviario y lo que está propiciando el Estado ahora es la aparición de las empresas privadas, de los capitales privados, para que puedan subirse a este nuevo esquema e incrementar el desarrollo ferroviario. Por supuesto que también está pensado en este cuadro de inversiones, el incorporamiento de nuevas tecnologías y modalidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo queda entonces la estructura actual? Por un lado, Ferrocarriles Argentinos con 3 empresas, una empresa como el Belgrano Cargas, orientada específicamente al transporte de cargas, la ADIFSE como administradora de la infraestructura y el control de trenes, y la SOPSE como empresa operadora de los trenes de larga distancia y, por supuesto, también los ferrocarriles metropolitanos y en toda la red nacional. Es decir, que si vemos en el cuadro abajo, tenemos por un lado la DIFSE, ¿sí?, manejando quien va a administrar la infraestructura del sistema y el control de los trenes, y por otro lado, un grupo de operadoras dentro del sistema. Esas operadoras van a ser públicas y privadas, ¿sí?, donde, como decíamos recién, la SOPSE solo va a operar en el transporte de sistemas de transporte de pasajeros. El Belgrano Cargas y Logística como gran holding de transporte de cargas del Estado Nacional. Y después van a aparecer una serie de operadores. En principio, se supone que los que hoy son concesionarios privados de cargas podrían quedar como operadores, entendemos que esa es la idea, al menos inicial. Entonces tendríamos al principio estas 3 empresas privadas operadoras, y a ellas habría que sumarle las nuevas operadoras ferroviarias. ¿Dónde estamos con respecto a la reglamentación de la ley? Por un lado, el Gobierno Nacional, a partir del 21 de mayo, donde que se sancionó la ley,
tiene un plazo, o tendría un plazo de unos 180 días para lograr esta reglamentación. Por otra parte, un tema que mencionamos antes, el Estado Nacional deberá, como se prevé reasumir lo que es la administración de la infraestructura ferroviaria, hoy concesionada en las empresas concesionarias de cargas, valiendo la redundancia, tiene que ver y reformular cuál sería el rol de estas y cuál es la negociación o acciones que toma. Por otro lado, el Estado también tiene que en este periodo ir organizando lo que es la estructura de la empresa Ferrocarriles Argentinas y empezar a coordinar esta interacción con las empresas de expropiación del Estado. Y por otro lado, y como parte de esta reglamentación de la ley, el Poder Ejecutivo también deberá establecer cuáles son las condiciones, deberá ir viendo cuáles son las condiciones y exigencias que se le van a estas empresas operadoras y crear el registro correspondiente tal lo que dice la ley. Con respecto a los requisitos que debieran tener nuevas empresas operadoras, ¿sí? La ley no expresa nada, son cuestiones que se tienen que definir en la reglamentación. El único antecedente que tenemos en nuestro país respecto a este tema es lo agregado en las actas de renegociación de los contratos de cargas que fueron realizadas en el periodo 2005-2009, donde se establece una serie de condiciones que tendrían futuros operadores a ingresar en el sistema. Es decir, que estamos hablando, y esto es parte de la demostración, de una separación o de un sistema Open Access que no es nuevo, no es una idea actual de parte del Estado Nacional, sino que ya en el 2005 estaba incluyendo principios en los contratos. Posteriormente, en el 2008, crea la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y crea las OPSE como operadora y se genera también el Belgrano como operador de cargas. Y a su vez ya en 2005 se iban incorporando estas pautas a los contratos. Bueno, en principio las condiciones son bastante elementales las que están, pero bueno, hay que acreditar quien quiera operar en la red nacional, en un sistema ferroviario con los niveles de seguridad que esto requiere. Deberá acreditar adecuadas condiciones técnicas, empresariales y solvencias, lo que expresa estos artículos, por supuesto, temas de seguros y de responsabilidad civil. Por supuesto, tendrán que las nuevas empresas operadoras adaptarse al sistema operativo vigente en cada una de las redes que operen, o de las líneas que operen. Habrá que o no celebrar convenios de operaciones, habrá que ver cómo es el convenio marco, pero en definitiva algún tipo de convenio habrá que brindar. Y por supuesto, estas empresas deberán ser habilitadas finalmente por el Estado Nacional e inscriptas en lo que es ese registro. En este aspecto hay un punto, cuando hablábamos de las condiciones empresariales de solvencia, que deberá resolverse también de qué requisitos se le piden en este aspecto a las empresas. Entendemos que, bueno, que hay dos opciones. Una es tener un cuerpo directivo con amplia experiencia en temas ferroviarios y la otra ya directamente exigir, como se exigió al momento de los concesionamientos, contar con empresas de acreditada experiencia internacional que las respalden. Estábamos repasando también, y no sé cómo ando con el tiempo, cuáles serían las acciones que tiene que implementar el Estado Nacional, cuáles está ejecutando y en cuáles debiera centrarse y cuáles podrían ser los posibles caminos. Más que certezas tenemos incertidumbres, entonces bueno, queremos plantear un poco la visión de nuestra parte. Por un lado, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que es la DIFSE, tiene que asumir un rol que actualmente no desarrolla, varios roles que actualmente no desarrolla. Hoy por hoy la DIFSE se ha organizado una estructura muy importante, la que lleva adelante los proyectos de inversión en infraestructura que está desarrollando el Estado Nacional. Es decir, este programa de inversión es reorganizado esta empresa, tiene también principios de bases de administración de lo que es la red nacional, pero esta es la tarea fundamental y para la que actualmente está trabajando. Por otro lado, hay otras acciones que va a tener que asumir. Una de ellas es el mantenimiento de la infraestructura. Hoy hablábamos, y hablaba el subsecretario Aridó, de la importancia del mantenimiento. Es cierto, no tiene sentido invertir si no se va a mantener. La degradación ferroviaria con falta de mantenimiento es muy rápida. Entonces, para desarrollar esta nueva área de mantenimiento, esta estructura de mantenimiento, la DIF, y una forma más o menos ágil,
La ADIF tendrá que tomar algunos de estos caminos o combinación de ellos o algún otro que no se nos haya ocurrido. Uno es, evidentemente, crear una estructura de cero con todo el personal a lo largo de una red nacional, miles de kilómetros a cubrir con cuadrillas, etc. Entendemos que esto sería una visión de formar una estructura para el largo plazo. La segunda alternativa es crear una nueva estructura, pero ya convenir con los concesionarios o con los actuales usuarios o las empresas estatales en función de cómo se vaya estructurando este tema, el traspaso a la ADIF de todas las áreas de mantenimiento. Esto podría permitir dar la agilidad y poder continuar con lo que se está haciendo, más allá de todos los planes de mejoras posteriores o todas las reorganizaciones posteriores. Esto daría la posibilidad de contar con un equipo. No es fácil armar una empresa de mantenimiento, sobre todo por la incidencia que tiene. Y la otra sería un modo de tercerización del mantenimiento. Entendemos que acá globalmente están comprendidas las alternativas, pero es una de las acciones que tendrá que emprender. Es muy importante también que ADIFSE, como empresa del Estado, tenga agilidad. Entendemos que por su estructura, como es una sociedad del Estado, entendemos que los fondos con que disponga el área de mantenimiento tienen que ser amplios. ¿Estamos bien? Bien. Y si no, no va a poder cubrir bien su tarea. El mantenimiento de la vía exige acciones rápidas, exige contar con disponibilidad de fondos, los sistemas tienen que ser ágiles. Si no se cuenta con esa agilidad y con esa disponibilidad de fondos en el área particularmente de mantenimiento y disponibilidad de caja, las cosas se pueden complicar. Con respecto al puesto de control trenes, las alternativas son similares. Hoy por hoy, en toda la red nacional, cada una de las concesionarias tiene un puesto de control trenes que están en distintos lugares del país. Estos puestos de control trenes, si el Estado Nacional quiere administrar la operación de trenes, podrían transferirse al Estado Nacional, con un criterio de acuerdo, por supuesto, en cada una de las empresas ferroviarias, y a partir de ahí, y con esa base, poder operar y organizar la operación ferroviaria y, por supuesto, después con el tiempo, ir homogeneizando los distintos sistemas que actualmente tienen cada una de las concesionarias, aunque no son tan disímiles en el criterio entre sí. Alternativa B, organizar algo desde cero. Esta es una etapa que llevará mucho más tiempo. En este caso, tercerizarlo no. Así que, bueno, estos son más o menos las alternativas que entendemos, las cuales podrán tener distintos grados de aplicación o no, o combinaciones, por supuesto. Uno de los temas también muy difíciles de resolver es el valor de canon. Entendemos que, por un lado, una de las problemáticas que se va a plantear es hasta qué punto y con qué pautas va a tratar el Estado Nacional o la ADIFSE de amortizar las inversiones que realiza. Para esto hay que tener una visión global, hay que entender, en definitiva, que el ferrocarril tiene que ser competitivo, que el ferrocarril inicialmente tiene que tener digamos, el sistema ferroviario tiene que ser de promoción, tenemos que crecer en cargas. Tenemos una red, creo que, si no recuerdo mal, 12 o 15 veces más chica que la red ferroviaria de Estados Unidos, pero transportamos 200 veces menos. Es decir, hay red evidentemente, para transportar mucho más de lo que estamos haciendo. Hay capacidad, se está incorporando, como decíamos antes, miles de vagones al sistema ferroviario, se están mejorando vías. Bueno, entonces tenemos que entender que las tarifas deben ser adecuadas para permitir el desarrollo del transporte de cargas. En este caso, hay muchas de las inversiones o parte de las inversiones que se realizan por necesidad del sistema de pasajeros. Por supuesto, también entendemos que tiene que haber equidad. Tenemos que ver cómo se resuelve la diferencia de valores de aplicación de peajes entre una vía vieja y una vía nueva. Bueno, hay una serie de parámetros a realizar. De cualquier manera, esto se está aplicando con mucho éxito en Europa. Europa ha podido identificar una red principal, la cual está sometida a este régimen. Lo hace España, lo hace Alemania. Es simplemente
adaptar, entendemos nosotros, lo que se está aplicando en estos países a nuestro sistema y salir a caminar. Con respecto a la programación de trenes, bueno, acá tenemos que ser consistentes y definir cuáles son los objetivos del Estado Nacional en cuanto a la circulación de trenes de cargas y pasajeros en cada una de las líneas. Debemos compatibilizar los dos servicios para que cuando programemos los trenes o demos la capacidad o asignemos capacidades, tengamos en claro dónde estamos yendo. Es decir, cuánto podemos incrementar con las rutas que sean de transporte de carga y cuántos de pasajeros. Y a medida de ahí tenemos que ir trabajando. El primer paso que deberá hacer la DIF es identificar en cada una de las redes y ramales cuál es la capacidad que tiene cada ramal ferroviario. A partir de ahí deberán asignarse, deberán realizarse asignaciones de ruta a cada una de las empresas operadoras en función de los planes que presenten. Por supuesto que esta metodología de operación también debe ser desarrollada con un criterio de equidad. En aquellos ramales donde la capacidad o la demanda supere la capacidad de los ramales, el Estado Nacional, la DIFSE o Ferrocarril Argentino también deberá prever cuáles son las obras que son necesarias para incrementar la misma. Muchas veces estas obras son obras menores, no son duplicaciones de vías, son construcciones de nuevos vías de cruces, modificaciones de sistemas operativos o de señalamiento. Entonces, son un grupo de acciones que deberán realizarse para ir incrementando la capacidad del sistema. Con respecto del material rodante, el Estado Nacional también deberá prever o definir cuál será la política que aplicará en la utilización del material rodante por parte de todas las operadoras. Existe, como decíamos antes, un parque de vagones creciente. El parque actual, que como sabemos en su mayoría es el Estado Nacional, está compuesto por flota activa, flota fuera de servicio, con posibilidad de recuperación y las nuevas unidades. Se entiende que en el mediano plazo la aparición de las nuevas empresas operadoras van a poder incrementar aún más y en forma muy alta el parque actual nacional. Y como concepto entendemos que el Estado debe prever que dado los altos niveles de inversión que requiere la organización de nuevas empresas ferroviarias, nuevas operadoras ferroviarias, deberá o debiera el Estado pensar en facilitar el acceso de estas empresas al material rodante existente, ya sea con cualquiera de los mecanismos o criterios, inclusive con inversiones, que ellas puedan realizar inversiones en la flota fuera de servicio o que no estén en condiciones, o actualmente no en condiciones operativas. Con respecto al mantenimiento de vagones, y me avisan que queda poco tiempo, bueno, existen distintas alternativas de organización, hay que preverlo, hay que pensar en los talleres. Las nuevas operadoras consideramos que van a empezar siendo empresas no tan grandes en un principio. Podrían desarrollar talleres para el mantenimiento liviano, pero seguramente el mantenimiento pesado deberá realizarse o pensarse en su tercerización, casi con seguridad en la primera etapa. En Europa se han desarrollado muchas empresas mixtas, estatales, privadas, con participación pública-privada, que son las que desarrollan, que realizan reparaciones para las empresas privadas de reformas y de reforma y reconstrucción de locomotoras y mantenimiento. Y finalmente lo que entendemos es que es fundamental para considerar muchos aspectos, ver las experiencias internacionales, repasar las experiencias internacionales. Hay muchas cuestiones que ya están resueltas. Hay determinados temas que hay que organizarlos bien, como la equidad, los criterios, las metodologías de asignaciones de rutas, los criterios para la evaluación y determinación de valores de peaje, los criterios, bueno, de cada una de las pautas que nosotros hablábamos. Hay criterios que no tenemos que copiar, pero sí tenemos que repasar, ver cuál se adapta. Inclusive resulta interesantísimo de ver también las experiencias americanas, eso da una visión global. Se ha logrado con este sistema en Europa, que es el que más conocemos de su aplicación,
En algunos países un incremento muy grande en la participación del total transportado por parte de las empresas, las nuevas operadoras privadas. En Alemania hay más de 300 de estas operadoras, transportan un porcentaje importante, un 20-25%, no sabemos bien el valor del total transportado. En España también se han creado una gran cantidad de empresas operadoras. La operación de carga se desarrolló a partir de 2007 en España. El caso alemán viene de los años 90, es decir, los alemanes han sido los impulsores de todo este cambio de metodología operativa y subdivisión de infraestructura dentro de Europa, por lo que han aplicado. Y bueno, y siguen trabajando. Por ejemplo, España ya hace un par de años dividió la infraestructura, dividió a Renfe Operadora, la subdividió en lo que es Renfe Mercancías, Renfe Cargas, Renfe Alquiler de Vagones, donde Renfe le está alquilando a los otros operadores el material que no está utilizando, y Renfe Fabricación. Bueno, simplemente queríamos contarles nuestras impresiones sobre esto. Y finalmente decirles que, bueno, que toda empresa operadora que quiera participar en este sistema, va a tener que tener una organización importante, con distintas áreas que la mayoría de los ferroviarios de aquí las conocerán. Va más allá de ser una simple empresa ferroviaria a la cual uno le saca la infraestructura. Pero bueno, en las áreas de operaciones tendrán que tener personal para la programación de trenes, desarrollar bases de conducción a lo largo de la red nacional, eso es algo muy importante. Podrá haber también para estos casos convenios entre distintas operadoras para la circulación de trenes, temas que hay que preverlo. Hablo de la conducción. Bueno, van a tener que tener áreas de infraestructura relacionadas a lo que son las construcciones de desvíos ferroviarios propios que tengan o instalaciones, ¿sí? También en algún caso donde parte de la red nacional no se entienda como prioritaria o de uso relevante para el Estado Nacional, podrá ser concesionada o otorgada bajo algún criterio, bajo algún convenio que el Estado Nacional decida establecer. Por supuesto, material ahorrante lo mencionábamos antes, hay que pensar también en el alistamiento es todo un tema, hay que coordinarlo, hay distintas empresas que circulan por la misma red ferroviaria, hay que ver cómo se va a implementar esto. Y bueno, después las áreas administrativas con toda la incidencia que esto tenga, las áreas comerciales y por supuesto ver todo esto cómo se maneja en un ámbito dentro de la estructura del Estado Nacional y con acuerdo del Estado Nacional. Muchas gracias.